Buen día, estudiantes. En el siguiente video voy a explicar la siguiente temática de este segundo periodo académico, el cual es la propagación de las ondas. Las ondas se dividen en dos según el medio de propagación, en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son las que difunden energía a través de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, las ondas en las cuerdas, en el agua y las ondas sonoras. Las electromagnéticas se propagan en el vacío, difunden energía por las oscilaciones de campos eléctricos y campos magnéticos. Por ejemplo, la luz, la radiación ultravioleta y los rayos X. Tenemos 5 aspectos importantes para analizar las ondas periódicas, como la longitud de onda lambda, la amplitud de la onda A mayúscula, la frecuencia F cursiva, el periodo T mayúscula y la velocidad de propagación V minúscula. Aquí vamos a ver conceptos que ya hemos utilizado en el movimiento armónico simple cuando lo analizamos gráficamente. Entonces aquí tenemos en la gráfica que la amplitud es la distancia que hay o la altura entre las crestas o la altura de los valles. Tenemos que la longitud de onda es la distancia entre cresta a cresta o valle a valle. El periodo de oscilación, recuerden que es lo que demora en dar una oscilación completa. Y la velocidad de propagación es entonces lo que demora en la velocidad que tiene en dar esa oscilación. Entonces aquí tenemos ya más concretamente que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos en los que empieza a repetirse el movimiento, por ejemplo, entre dos crestas o entre dos valles. La amplitud de la onda es la distancia máxima que alcanza una partícula con respecto a su posición de equilibrio. La frecuencia es el número de ondas generadas en la unidad de tiempo. El periodo es el tiempo en el cual se produce una onda que coincide con el tiempo que tarda un punto en dar una vibración completa. La velocidad de propagación es la velocidad con la que se desplaza la perturbación por el medio, depende de la elasticidad y de la rigidez del medio. Por ejemplo, las ondas sonoras se propagan en el agua a una velocidad de 1500 metros por segundo y en el aire a 340 metros por segundo. La ecuación para la velocidad de la onda es igual a lambda sobre periodo, en este caso lambda es la longitud de la onda, y el periodo es el tiempo en el cual se produce esa onda. Recordemos que una velocidad común y corriente es distancia sobre tiempo. En este caso, como estamos hablando de ondas, la distancia se mide en longitud de onda y el tiempo en el periodo. El periodo, como lo vimos en el movimiento armónico simple, es el inverso de la frecuencia. Es decir, que la velocidad la puedo escribir como lambda por frecuencia, o sea, longitud de la onda por F. Tenemos el primer ejemplo del video, el cual indica, la emisora de radio favorita de Gustavo tiene una frecuencia de 88,9 MHz. Calcula la longitud de onda si esta se propaga en el aire con velocidad igual a 300.000 kilómetros sobre segundo. Tenemos aquí los datos que me da el ejercicio y la incógnita, que en este caso es la longitud de onda. Conozco la ecuación de velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. Despejando longitud de onda, la frecuencia que estaba multiplicando pasa a dividir. Escribiendo los datos de la lista del ejercicio, me queda 300.000 kilómetros sobre segundo, dividido entre 88,9 por 10 a la 6 Hz. ¿Por qué por 10 a la 6? Porque esto es un múltiplo, en este caso mega, indica esta potencia de 10 en notación científica. Entonces tenemos como tal que hacer esta división en la calculadora y me da que es 3,3746 por 10 a la menos 3 kilómetros. Recordemos que la longitud de onda en el Sistema Internacional de Unidades se mide en metros, es decir que para hacer la debida conversión debo multiplicar por 1000, de tal manera que la longitud de onda son 3,3746 metros. Ahora vamos como tal a diferenciar entre las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales son en las cuales las partículas del medio oscilan en dirección paralela a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio. Y las transversales son aquellas en las que las partículas del medio oscilan en dirección perpendicular a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio. Entonces, longitudinales son paralelas a la dirección de propagación y transversales perpendiculares a la dirección de propagación. Entonces, aquí tenemos otra vez el dibujo.
Entonces aquí vemos que las transversales y las longitudinales. Entonces, otra vez, transversales son perpendiculares. Entonces, como podemos ver, la onda se separa con un ángulo de 90 grados acorde a la dirección, que en este caso es en el eje X. En cambio, en las ondas longitudinales se oscilan paralelas. Como podemos ver, aquí vemos que el resorte se junta o se separa a medida que va avanzando el movimiento. Ahora vamos a explicar la función de la onda. Para ello vamos a recordar la velocidad angular en el movimiento armónico simple, que es 2pi sobre el periodo. Y aquí tenemos la ecuación para la longitud de onda, que es velocidad por el periodo. Entonces, la función de onda es una expresión que permite obtener la posición y de una partícula del medio con respecto a su posición de equilibrio x, para cualquier instante de tiempo t. Es decir, una función que esté como y igual en función de x y de t. En este caso, observamos en la figura que la ecuación de onda va a pertenecer a una ecuación del seno del ángulo, porque aquí tenemos como tal que inicia desde cero. Recordemos que en el movimiento armónico simple, para calcular la posición, salíamos que la primera cresta salía desde la amplitud y por lo tanto se comportaba como la función coseno. En esta se comporta como la función seno del ángulo. Entonces aquí es prácticamente la misma, pero entonces recordemos que como estamos hablando en el eje Y, es igual a la amplitud por el seno de omega t. Omega t lo podemos especificar con estos dos conceptos, viendo que la velocidad angular por el tiempo y este otro aspecto que depende de la longitud de onda. Recordemos que la longitud de onda es la distancia que hay de cresta a cresta y eso va en función del eje X, aquí lo tenemos como tal. Entonces podemos nosotros ya resumir como tal esta fórmula para que no sea como tan extensa, que este factor 2pi sobre t es igual a omega, como ya lo sabemos acá, y que 2pi sobre lambda es k. En algunas ocasiones puede ser negativo o positivo. 2pi sobre t es la frecuencia angular del movimiento armónico simple de cada punto. Y k, que es igual a 2pi sobre lambda, es el número de onda o constante de propagación. Lo que está por dentro del paréntesis, es decir, lo que está dentro de la función seno, es el ángulo de fase. Aquí tenemos un ejemplo. Una cuerda tensa y atada en uno de sus extremos a la pared vibra con un movimiento armónico simple de amplitud 2 centímetros, frecuencia 8 Hz y una velocidad de 20 metros sobre segundos. Determinar la frecuencia angular, la amplitud, el periodo, la longitud y el número de onda. Y B, la función de onda para un instante de tiempo de igual a 0,05 segundos. Entonces, de igual manera que en todos los ejercicios en física, lo primero que saco es mi lista de datos. En este caso tengo que la amplitud es igual a 2 centímetros. Esto lo paso a metros, dividido en 100. Tengo la frecuencia, que son 8 Hz, y la velocidad de la onda, que es 20 metros sobre segundos. Para calcular la frecuencia angular es 2pi sobre el t, que es 2pi sobre el periodo, pero no conozco el periodo. El periodo es 1 sobre la frecuencia. La frecuencia sí la conozco. Es decir, que el periodo es igual a 1 sobre 8 Hz, es decir, 0,125 segundos. Ya teniendo calculado el periodo, ahora sí me remito a calcular la velocidad angular, despejando el periodo. Entonces, 2pi dividido en 0,125 segundos es igual a 50,265 radianes por segundo. En este caso, como tal, podemos observar que, conociendo ya la velocidad angular que está haciendo esta división, podemos ya calcular la lambda, que es la longitud de la onda, despejándola de esta forma. La velocidad de la onda o de propagación dividido entre la frecuencia, 20 metros sobre segundos dividido 8 Hz, me da 2,5 metros, que en este caso es la longitud de la onda. Ahora nos disponemos a calcular el número de onda, que recordemos que es 2pi sobre lambda. En este caso es 2pi dividido en 2,5 metros.
y la unidad en el Sistema Internacional de Unidades para el número de ondas, metros a la -1. Entonces, haciendo la debida división, me queda que es igual a 2,513 metros a la -1. Entonces, ya tenemos la frecuencia angular, que es W, la amplitud la conocemos por el enunciado del ejercicio, el periodo como tal, que es 1 sobre frecuencia, la longitud, que es lambda, y el número de onda, que es K. Ahora vamos a solucionar el B, que es la función de onda para un instante de tiempo, 0,05 segundos. En este caso ya tengo acá resumidos todos los datos que sacamos del primer enunciado, es decir, del A, y nos vamos a dirigir a la ecuación general para la función de onda. En este caso, Y es igual a A por el seno, abro paréntesis, omega T menos K por X. En este caso, lo único que hago es reemplazar por los valores de la lista. A vale 0,02 metros, omega vale 50,265 radianes por segundo, T vale T, menos el K, que es el número de onda, 2,513 metros a la -1 por X. Lo único que vamos a cambiar es que T valga 0,05 segundos. Aquí ya me queda una expresión un poco más larga. Aquí yo puedo hacer esta multiplicación, viendo que los segundos están divididos, aquí están multiplicándose, se cancelan, hago la debida multiplicación y me queda esta expresión. Esta es la función de onda para este ejercicio. Listo. Y por último, el último aspecto que vamos a analizar en este ejercicio es la velocidad de una onda transversal. Si la tensión aumenta, todo pulso generado en ella tendrá una mayor velocidad de propagación. Pero como no todas las cuerdas tienen el mismo grosor, dicha velocidad también dependerá de este factor, ya que entre mayor sea el grosor de la cuerda, menor será la velocidad de propagación. Tengo la velocidad, está dada por la raíz cuadrada de la fuerza que existe en el sistema, en este caso la tensión de la cuerda, dividido en mu. Mu es la masa por unidad de longitud, es decir, la masa de la cuerda dividido entre la longitud, lo que mide la cuerda que está oscilando. Aquí tenemos un ejemplo. Una cuerda de una arpa sinfónica de 2 metros de longitud se somete a una tensión de 500 newtons. Si su masa es de 60 gramos, calcular A, la densidad lineal de la cuerda y B, la velocidad de una onda de dicha cuerda. En este caso tenemos que la longitud son 2 metros, la tensión son 500 newtons, la masa son 60 gramos, recuerden que la masa debe estar en kilogramos, la dividimos en 1000, me da 0,06 kilogramos, me preguntan mu, que es la densidad lineal de la cuerda, y v, que es la velocidad de propagación. En este caso, tengo la ecuación que vimos ahorita, la anterior de positiva, lo único que hago es reemplazar la masa y reemplazar la longitud de la cuerda, hago la debida división y me da que la densidad lineal de la cuerda o la masa por unidad de longitud es 0,03 kilogramos sobre metro. Ya teniendo como tal en el ejercicio la tensión de la cuerda y mu, puedo calcular efectivamente la velocidad. En este caso, la raíz cuadrada de 500 newtons sobre 0,03 kilogramos sobre metros. Al hacer la debida división y raíz cuadrada, me queda que la velocidad de propagación para esa cuerda en esa cuerda del arpa es 129,1 metros sobre segundos. Ahora sí, niñas, pues les aconsejo ahora sí revisar, analizar y verificar los 3 primeros links que se encuentran en Aprenda Fuentes, en donde se encuentran ejemplos de los temas tratados, ¿sí? Hay varios ejemplos, la idea es que ojalá los analicen todos a profundidad en su cuaderno y la otra semana en la sesión de Zoom nos encontraremos para hacer un taller a tiempo en vivo, ¿sí? Entonces yo los reparto o les comparto los puntos por pantalla en el Zoom y lo que vamos haciendo es mirando y preguntando a tiempo directo cuáles son sus dudas e inquietudes y de pronto así se nos va a hacer un poco más amena la clase virtual. Muchísimas gracias por ver con atención este video. Recuerden tomar apuntes en su cuaderno de física y nos estaremos viendo la otra semana. Que estén muy bien, niñas. Hasta luego. Que estén bien.